la ley de amparo. No es necesario que lo sepamos todos los ciudadanos, pero sí es necesario que empecemos a interesarnos porque esto es lo que realmente defendía nuestros derechos contra actos de autoridad. Bueno, vamos a platicar de la reforma de la ley de amparo, una reforma que ha sido bastante sonada en las últimas semanas. No todos los ciudadanos comprenden realmente el impacto de esta modificación que se presentó. En este caso fue presentada por el Ejecutivo, o sea, la señora Presidente Claudia Sheinbaum, y la presentó ella precisamente. Lo que me llama mucho la atención es que la presenta un día en el que hay algarabía mexicana, porque la presentó precisamente el 15 de septiembre, cuando era el grito de independencia, y obviamente se turnó a la primera cámara, que fue la Cámara de Diputados, entró en discusión y pues ya fue Y luego aprobada. pasó al Senado y ahora ya el Senado también ya lo aprobó. Exactamente. Entonces, Ardilán, esta reforma, bueno, lo que yo he visto, ¿verdad? Es que tiene unos propósitos que obviamente planteó la Ejecutivo, la señora Sheinbaum. Entre otras cosas, dice que su propósito es fortalecer, modernizar y armonizar el marco normativo del juicio de amparo, sus mecanismos complementarios. En cuanto a lo que se refiere a la defensa en materia fiscal, yo creo que eso está muy enfocado, muy enfocado a lo que es materia fiscal Y administrativa y en general. administrativa, que está muy abrazada, obligada con lo que conocemos como el lavado de dinero, ¿no? Entonces, Aguilar, tú eres más, tienes más conocimiento de esto porque es muy particular la ley de amparo, hay mucho tecnicismo que pues no todos los ciudadanos tenemos la obligación de conocerlo, somos ignorantes en el tema. Eso no quiere decir que lo estemos utilizando de una manera despectiva, porque realmente nadie sabe todo de nada, ¿no? Sí, ni Entonces, siquiera los mismos abogados, pero pues hay unos puntos interesantes que se modifican en esta nueva, bueno, en estas reformas a la ley de amparo y que son trascendentes y creo que la mayoría de los abogados coinciden que se está limitando mucho lo que es el amparo. El amparo normalmente ha funcionado durante muchos años como un medio de defensa extraordinario donde los particulares, ya sean personas pues naturales o las personas o las empresas, puedan defenderse de los actos de las autoridades, actos que se consideran que lesionan sus derechos, ya sean directamente, por ejemplo, si me van a embargar mi casa, si es que me desalojan, si embargan cuentas bancarias, si clausuran mi negocio, pero muchas veces el amparo ha funcionado bastante bien para defenderse de estos actos arbitrarios muchas veces de las autoridades. Sin embargo, pues uno de los puntos principales que se está modificando es esta procedencia, que hay algo que se llama interés legítimo. El interés legítimo es aquel derecho que, por ejemplo, cuando yo considero que están haciendo una nueva carretera y va a pasar por mi comunidad, van a afectar a la naturaleza, van a afectar pues mis traslados o negocios, pues yo tendría un interés, incluso muchas veces junto con otras personas, de que podamos defender ese acto de la autoridad que pudiera ser irregular y promover el amparo. Sin embargo, pues ahora se está poniendo como un requisito, o sea, se está ampliando como que el requisito a que sea una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de la ciudadanía. Y esto parece unas simples palabras, pero tienen muchas implicaciones. sí, porque me llama mucho la atención que ahorita acabas de mencionar un ejemplo, que a lo mejor podríamos nosotros desmenuzar un poquito más en el tema. Por ejemplo, aquí en Yucatán tenemos pues el Tren Maya, ¿no? Entonces el Tren Maya obviamente cruzó por ciertas zonas donde hay ciertas comunidades que se vieron afectadas. E inclusive me recuerdo una que había que precisamente el paso de la vía perjudicaba a una comunidad porque dividía un colegio
de niños hacia el lado donde los infantes viven, ¿no? Donde está el resto de la población de esa comunidad. Y en ese caso, un amparo bajo estas modificaciones, pues, ¿cómo comprobar lo que tú acabas de decir, ¿no? Que realmente tengo una afectación y que realmente es una comunidad. ¿Cómo quedaría este ejemplo? Sí, en este ejemplo, pues aquí todavía no sabemos cómo va a fungir, pero lo más seguro o lo que se entiende de todas estas palabras es que actualmente habría que comprobar casi fehacientemente que hay un acto de la autoridad, no solo hipotético, y que además sea tangible y que se diferencie del resto de la ciudadanía. Es decir, de que en el caso del Tren Maya, como también lo estuvieron haciendo, nunca o muchas veces nunca respetaron las suspensiones de los amparos y por lo tanto seguían ejerciendo y afectando a comunidades porque bajo el argumento de que precisamente esta afectación se le está haciendo a muchas personas y no solo a una y que de todas formas también si es que te dividían el paso de una escuela pues de todas formas puedes llegar de otras maneras y toda la situación. Entonces ellos podrían justificar que no hay una lesión real ni actual o que incluso con la anulación del acto reclamado te deba dar un beneficio cierto, directo y tangible en la persona quejosa y no ser meramente una expectativa o un efecto hipotético. Entonces, realmente sí están reforzando mucho esto o blindando para que no sea procedente en muchos casos el amparo. Aquí lo que yo veo de estas reformas nuevas que están planteando la ley de amparo, Arilán, es que quieren blindar tanto el poder del gobierno federal en estos momentos que están pasando por el arco del triunfo los derechos de los ciudadanos mexicanos. O sea, le están dejando en un estado de indefensión prácticamente al ciudadano, porque como bien dices tú, y por eso quise yo mencionar el ejemplo del Tren Maya, porque precisamente aún sin esta reforma planteada sobre la suspensión en el proceso del amparo, pues ellos ya la estaban haciendo, ya la estaban ejerciendo y le dejan el peso al ciudadano de comprobar cosas tan ambiguas, tan difíciles de entender y difíciles de acreditar o demostrar. Claro, entonces aquí estamos viendo que pues la sartén por el mango pues la tiene el gobierno federal y lo preocupante es que el ciudadano precisamente como aquí hay mucho tecnicismo, pues no lo entienden, ¿verdad? Y la manera en la que se está vendiendo esta reforma que me llama mucho la atención es que ellos lo hacen con la bandera de que, pues bueno, esta reforma lo que busca según es frenar los excesos según del ciudadano que ha ocupado en algún momento esta figura del amparo. Pero como bien dice Adrián, imagínate, yo tengo un negocio, con la suspensión yo podía seguir trabajando. Supongamos que tengo ahí una fábrica, ¿no? Me la clausuran, me la cierran por alguna situación. Yo con la suspensión que me puede proporcionar el amparo, yo podía seguir fabricando lo que yo hago, tener mi fuente o sea, le doy fuente de trabajo a otras personas. Es una manera lícita de la que yo pueda seguir obteniendo recursos, ¿no? Ingresos y a su vez también pues seguir contribuyendo al erario público. Pero pues con esto pues simple y sencillamente es cierra tu fabriquita, o sea, y espera hasta la resolución final. Y cuando esto se dé en 4 o 5 años, pues a lo mejor ya la fábrica ya quebró, o sea, las maquinarias se echaron a perder porque no se usan, porque no se les puede dar mantenimiento. ¿Cuántas fuentes de empleo en una situación como esa se pueden perder?
Entonces, realmente estas modificaciones, lejos pienso de realmente ser un instrumento de apoyo o de ayuda para el ciudadano, me queda claro que no es, pero Y sí se está sí, blindando al poder, al gobierno federal, ¿verdad? y realmente lo que yo veo, o en mi opinión, están, al hacer esta modificación del interés legítimo y la procedencia del amparo, pues están legalizando todos los actos que hicieron indebidamente. Uno de los ejemplos más grandes es acerca del Tren Maya, porque hubieron muchos amparos, mucha gente que se inconformó, mucha gente que fue afectada, y a pesar de que legalmente existía este medio que es el amparo y las suspensiones, pues el gobierno simplemente no paralizó sus operaciones, continuó afectando a la gente y todo, y entonces a través de esta modificación, pues ya prepararon el camino para que no vuelva a pasar, para que ningún juez se vaya en contra del gobierno o de los actos de las autoridades administrativas federales. Claro, Bueno, y recordemos también que esta reforma también viene muy pegadita al hecho de que la reforma del Poder Judicial también ya pasó, inclusive ya tomaron el cargo los nuevos ministros, ¿verdad? Que bueno, prácticamente ya les están dando todos los instrumentos pues para que haya una cuadratura, a mi punto de vista, una cuadratura en este tipo de recursos que un ciudadano mexicano pudiera ocupar cuando tuviera la situación. Obviamente nosotros como ciudadanos, pues a lo mejor muchos ciudadanos en este momento dirán, ay no, la ley de amparo no pasa nada, o sea, están pidiendo privilegios ciertas personas, pero no te das cuenta que en algún momento tú pudieras caer en una situación así, algún familiar, y simple y sencillamente la magnitud de que estas reformas estén pasando así, rapidísimo, la afectación para todos los ciudadanos es la verdad, no se dimensiona. No sé cómo sí, tú lo ves. realmente la situación es de que efectivamente cuando tú tengas un problema no vas a poder tener un medio legal efectivo que te defienda. Y entonces pues ahí sí, cuando uno se ha afectado y no existe ya, por ejemplo, el amparo como era antes, pues vas a recibir toda la afectación y no vas a poder hacer nada al respecto en contra de las autoridades. Y bueno, y todavía estamos nada más en la parte de la procedencia. En la parte de la procedencia también agregaron una parte que es la fiscal. Y esto que contra los actos de ejecución o solicitudes de prescripción que le hagas a la autoridad, cuando ya hay un crédito fiscal supuestamente firme, solo procederá el amparo hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate. Esto pareciera que lo están asimilando a que también este mismo párrafo casi igualito se encuentra en el Código Fiscal para la procedencia del recurso de revocación. Entonces me parece interesante que lo estén añadiendo al amparo cuando normalmente si tú te enterabas de alguna situación fiscal o problema fiscal, a veces podrías presentar, dependiendo de la circunstancia, podrías presentar tu amparo, y pues aquí prácticamente están anulando ya completamente esa posibilidad porque expresamente ya te están diciendo que nada más va a ser hasta que ya te están rematando tus bienes, es decir, si te embargaron tu casa y ya, hasta que ya esté la convocatoria ahí lista para que te la vendan, nada más ahí va a proceder el amparo. Y esto me parece grave en materia fiscal porque sí se contraviene mucho los derechos o ya no salvaguarda estos derechos de las personas. Ok, entonces la primera parte que ya explicamos, que ya platicamos, nos estamos dando cuenta de la afectación por el simple hecho de ser un ciudadano mexicano, ¿ok? Y esta es una afectación más por el simple hecho de ser un ciudadano mexicano y además contribuyente. Entonces, el enfoque de recaudación, nuevamente nos damos cuenta que el enfoque de recaudación del Está gobierno presente. federal ahorita ellos lo que buscan ahorita es precisamente blindar y cerrar puertas, en este caso para que el contribuyente pueda tener una defensa de su situación fiscal. La están cerrando mucho
están haciendo este tipo de reformas entre una ley y otra que no es perceptible hasta que analizamos, como lo analizó el licenciado Ardilán, y nos percatamos de esta situación. Entonces es también delicado porque nuevamente tuvimos unas reformas en el ámbito fiscal bastante interesantes que también ya les platicamos en otra oportunidad, y con esto vemos que hay todavía un blindaje más en favor del gobierno federal, y nuevamente hay una afectación directa, en este caso al ciudadano mexicano, además contribuyente. Bueno, y por otro lado hay otras modificaciones a la ley de amparo, que es la parte de la suspensión del acto reclamado. Con la suspensión del acto reclamado, una vez que ya te admitieron tu demanda de amparo, si es que solicitas la suspensión te puede restituir tu derecho o hacer o paralizar el acto de la autoridad hasta que se termine el juicio. Y esto pues es muy benéfico para que, por ejemplo, otra vez en el caso de un embargo, para que, por ejemplo, no te rematen tu bien, o sea, no se lo venden a alguien más y luego ya no puedes hacer nada. Y también funciona como un mecanismo para que el juicio de amparo pueda llegar hasta una sentencia. Para el caso de que sea favorable la sentencia de amparo, pues tú puedas gozar otra vez del derecho que te estaba afectando la autoridad. Sin embargo, pues actualmente le impusieron mayores requisitos a estas para la procedencia de la suspensión, y específicamente yo puntualizaría 3 puntos, que es el bloqueo de cuentas bancarias por la parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, que la UIF se encarga de hacer las investigaciones principalmente en materia de prevención del lavado de dinero en el sector financiero, y muchas veces sin notificar nunca un procedimiento al particular le bloqueaba directamente las cuentas bancarias. Lo que pasa es de que pues muchos de estas personas se llevan al amparo y a través de la suspensión, que es uno de los motivos del dictamen o de la iniciativa. Supuestamente en 2025 se interpusieron más de 1.400 amparos y se desbloquearon a través precisamente de estas suspensiones provisionales y las definitivas 27,000 millones de pesos. Entonces, otra vez, el gobierno federal, como no le agradó que los jueces estén liberando cuentas bancarias y esto lo hagan a través de los mecanismos legales que existen, pues lo limitaron. Ya no sería procedente la suspensión ni el desbloqueo de cuentas bancarias que haga esta unidad de inteligencia financiera. Luego, muy relacionado a esto, también temas relacionados con deuda pública y sistema financiero, es decir, cuando las autoridades solicitan informes a las instituciones financieras y otros temas relacionados, tampoco sería procedente el amparo, o bueno, sí sería, probablemente sería procedente el amparo, pero no la suspensión, porque ya está expresamente aquí como improcedente en este caso. Es decir, si alguna autoridad diferente te está investigando u otras situaciones, me imagino también como el tema del CUR biométrico y las reformas en materia de telecomunicaciones, donde el gobierno federal puede en tiempo real investigar todas tus comunicaciones, pues creo que entraría un poco en estos supuestos y no sería procedente la suspensión. Y para que lo que toca en el aspecto fiscal, que es nuestro fuerte, cuando se trata de la impugnación también de estos créditos fiscales, solo procederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal. O sea, en ningún caso, o al menos con estas modificaciones, en ningún caso te está excepcionando de que no garantices o que no pagues el crédito fiscal. Así es. Entonces, realmente aquí vemos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, volvemos a lo mismo de cuando se congele una cuenta bancaria, pues prácticamente estás matando al contribuyente, porque el contribuyente, al haber ¿qué es un congelamiento de cuentas bancarias? Que de esa cuenta no va a entrar ni salir un peso, ¿ok? Y si para que yo pueda seguir mis actividades necesito esa cuenta bancaria, porque ahí tengo todos los recursos para pagar nómina, para comprar, no sé, materia prima,
la mercancía que yo necesito, pagar el seguro social de mis empleados, el sueldo, la nómina de mis empleados, pues no tengo. Y el hecho, muchos me podrían decir, no pasa nada, abro otra cuenta. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Y cómo fondeo esa cuenta? O sea, ese es un gran problema porque una vez que estés con una cuenta bloqueada, o sea, ya ningún banco te va a aperturar una cuenta bancaria. Esa es la realidad. Ningún banco después te va a decir, no, no, ¿cómo te voy a abrir esta En la cuenta? realidad matas a la empresa porque, Claro, bueno, la autoridad mata a la empresa congelando su cuenta o inmovilizando la cuenta bancaria, porque así no puede hacer pagos a sus proveedores, no puede pagar la nómina, no puede pagar incluso los impuestos. Entonces se vuelve un problema bastante complejo y que si no existía un procedimiento previo legal realizado por la autoridad, sí era procedente la suspensión, primero el amparo y luego la suspensión, porque en muchos casos se ve que el abuso de la autoridad o la arbitrariedad, las ilegalidades que hacen estos funcionarios públicos sin realizar el debido proceso legal. Y ahora pues ya, aunque no lo hagan todo mal las autoridades o sea una persona que inocente, pues le van a bloquear sus cuentas bancarias con la consecuencia de que se podrían perder empleos, de que paralice la empresa, se quiebra, entre otras situaciones. sí, porque aquí estamos hablando de, o sea, en el enfoque ya en fiscal, ¿no? Y fiscal no es solamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues también entra Infonavit, entra IMSS, ¿no? Y por ejemplo, el Infonavit hacía o suele hacer mucho esto, de que manda comunicado a los bancos para congelamiento de cuenta. Entonces, pues si es una empresa mediana, que a lo mejor es la única cuenta que tiene de bancos, pues sí la matas totalmente, ¿no? Y bueno, la garantía del interés fiscal, pues eso requiere, ¿verdad?, que la empresa contrate, pues en este caso, una fianza que se llama fianza fiscal y obviamente, pues eso también repercute en ciertos gastos adicionales, ¿no? Entonces, aquí nuevamente nos damos cuenta de que es todo para este lado y nada para este. O sea, tratan al ciudadano mexicano contribuyente de antemano como, pues yo lo diría como un criminal. Así está haciéndose estas modificaciones, estas reformas. Yo recuerdo que hace varios años, no me acuerdo si en el sexenio de López Portillo, hubo una situación de fiscalización bastante fuerte que en aquel momento le llamaron terrorismo fiscal, pero yo siento que ese está peor que en el de aquellas épocas, ¿no? No sé, eso es Y lo que me viene a la mente en este momento. bueno, y por último, otro punto relevante de las modificaciones es la restricción a la ampliación de la demanda. Y aquí, en cierto grado, sí podría decir que muchas veces era un poco impreciso cuándo se puede ampliar la demanda de amparo y que lo presentas o incluso se recibe el informe justificado de la autoridad, que es dar las razones de por qué hizo tal cosa y entonces tú podías ampliar la demanda de amparo. En este caso, están restringiendo esta posibilidad. No es que la hayan quitado por completo, pero se dice que solo lo vas a poder ampliar cuando tengas conocimiento de esos nuevos actos relacionados al motivo por el cual presentaste amparo y que no hubieran sido de tu conocimiento con anterioridad a la presentación de la demanda. Hasta cierto punto tiene mucho sentido, pero tampoco me parece muy correcto la limitación, cuando que si tu acto reclamado es uno y luego la autoridad trata de justificarlo a través de otras situaciones y que tengan relevancia con lo que tú estás peleando, no se debería limitar en ese sentido la ampliación de la demanda, porque los otros actos relacionados no necesariamente son una situación que te esté vulnerando o que sea el motivo principal por el que presentas el amparo. Entonces, si te van a limitar esta posibilidad,
ya no vas a poder defender totalmente este acto que estás peleando. Así es, Arlan. Yo también lo que veo con esta limitación en cuanto al tema del amparo es precisamente hemos visto hasta lo que hemos platicado ahorita que es muy complejo el tema y lo estamos tratando de explicar de una manera más concisa, clara y con ejemplos, pero aún así esto es muy técnico. Y luego también sobre la práctica seguramente van a pasar un montón de cosas donde también los jueces van a interpretar de una manera o de otra manera y va a ser totalmente diferente la aplicación. Puede ser hasta más benéfica o lo más seguro es que vaya a ser más perjudicial para los particulares, o sea, para los ciudadanos. Así es, a eso es a lo que yo iba, Dylan. Como cada situación es diferente, o sea, podríamos pensar que la vertiente original es la misma, a lo mejor en dos contribuyentes, ¿no? Pero hay situaciones particulares de cada uno que le da diferentes matices y eso es lo que puede ocasionar la necesidad de la ampliación del amparo. Obviamente, bueno, como lo estamos viendo, hay mucho tecnicismo y esto, ¿quiénes lo tienen que resolver? ¿Estamos de acuerdo que eso lo tiene que resolver un juez? Un juez precisamente. Un juez del bienestar. A eso es a lo que yo iba. Aquí es donde también nos podemos dar cuenta que esa reforma del Poder Judicial, donde los jueces fueron escogidos al azar, sin que se haya corroborado que realmente tengan la experiencia necesaria para que ellos puedan interpretar estas situaciones y aplicar la ley. Y como estamos viendo que muchos de estos no tienen ni el perfil, inclusive ni el que es el, ¿cómo se llama? El señor Hugo, el ministro presidente. Entonces, imagínense, entonces, esto prácticamente les está aflojando la chambita a los señores jueces del bienestar en tema de amparo, porque pues simple y sencillamente no pasa y ya estuvo. O sea, no armaste o posteriormente se dio esta situación, esta circunstancia que afecta al primer amparo que tú promoviste, pues con la pena, mi chavo, porque no puedes ampliar. Y pues bueno, ese es uno de los perjuicios nuevamente, en este caso, pues para el ciudadano mexicano contribuyente. Sí. Porque nos estamos enfocando en el tema fiscal en este momento, pero aplica también a otras ramas del derecho, ¿no? Que son vastas y variadas. Y bueno, pues eso es todo. Si quieren saber más temas relacionados de las modificaciones de la ley de amparo o algo más específico, pues dejen su comentario, denle me gusta y compartan con un amigo. Así es, compartan el video para que llegue a más personas. Y recuerden, cuando una persona te diga que a lo mejor eres ignorante en algo, no lo tomes como despectivo, sino simple y sencillamente porque no todos sabemos todo de todo. Y la prueba en este video fue precisamente que la ley de amparo no es necesario que lo sepamos todos los ciudadanos, pero sí es necesario que empecemos a interesarnos porque esto es lo que realmente defendía nuestros derechos contra actos de autoridad. Así es, si es que viste este video, no te sientes mal por no conocer las cosas de la ley de amparo. En este momento ya sabes más que la mayoría de los jueces del bienestar. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima.